Dice la Biblia, por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Qué importante son estos textos bíblicos que el Señor nos narra aquí. Hoy en la actualidad, ¿verdad? Podemos vivir tiempos tal vez difíciles y este título de este mensaje es No te rindas, ¿verdad? No te rindas es la actividad de cada uno de nosotros que debemos emerger en este mundo de crisis, de la cual una de las cosas mejores que nosotros podemos hacer es mantenernos en la fe en el Señor, mantener nuestra confianza y nuestra promesa en lo que el Señor nos ha prometido a nosotros como pueblo, como iglesia. La Biblia nos dice, ¿verdad? Como veníamos viendo, que el pueblo de Israel, al ser amenazado y perseguido, en este caso por los egipcios, ellos fueron hacia el mar Rojo y lo encontraron, como se dice, que el mar estaba de manera normal, natural, ¿verdad? Pero Dios les había prometido que les iba a liberar. Y Dios abrió el mar en medio de la oposición, en medio de la persecución. Ellos pudieron tener una actitud de confianza, viendo al Señor, viendo a su líder, ¿verdad? Como Moisés, ¿no? Un hombre de fe, de confianza, de lo que Dios lo había prometido. Entonces ellos no se rindieron, continuaron hacia adelante, ¿verdad? El texto nos hablaba justamente de la prostituta Rahab, ¿verdad? Que cumplió una función muy importante cuando los espías fueron enviados por Moisés, ¿verdad? Y encontraron, como se dice, un tiempo de refugio en Rahab. Rahab pues llega a ser aquella madre de la cual vendría nuestro descendiente, como se dice, nuestro Salvador. Entonces, déjase cuenta que cada uno de ellos jugó un papel muy importante dentro del contexto histórico de lo que Dios establece. ¿Y qué más voy a decir? Dice el autor, ¿verdad? Que faltaría, como se dice, hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, los cuales conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, aún cerraron bocas. Hombres comunes, hombres como nosotros, con defectos, con debilidades, con fracasos, ¿verdad? Pero que Dios usó en su vida como instrumentos para poder conquistar reinos, para poder establecer, como se dice, el reino de Dios, poder conquistar ciudades, ¿verdad? Aún con sus falencias, aún con sus debilidades, pero Dios usó sus vidas. Yo creo que Dios está preparándonos para algo mejor. La situación en la cual nosotros estamos viviendo, aleluya, lo que Dios quiere ver es que su pueblo pueda actuar. Y pueda actuar creyendo, pueda actuar confiando, como se dice, en el Señor, y pueda hacer lo que Dios lo envió a hacer en medio de esta situación muy difícil. La iglesia, podemos ver, la iglesia primitiva, podemos encontrarnos que ellos atravesaron momentos de persecución. Y cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 11, del verso 25 hacia adelante, nos encontramos con situaciones de persecución.
¿verdad? La iglesia está siendo perseguida, pero la iglesia no ha dejado de poder testificar de Jesucristo. De tal manera, ¿verdad?, que la iglesia continúa el evangelio y se van hasta Chipre, hasta Fenicia y comienzan a compartir el evangelio del Señor. La iglesia empieza a consolidar, a discipular y llaman, como se dice, o envían a Bernabé de Jerusalén, lo envían, como se dice, a este lugar ya de Antioquía. Y la iglesia sigue haciendo su labor. La iglesia no se rinde, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos tomar tal vez esta situación de crisis y no rendirnos como una oportunidad que el Señor nos está dando para nosotros poder testificar del poder de Dios, para poder testificar que aún, ¿verdad?, de lo imposible, Dios puede hacer lo posible, ¿no? Hemos podido ver durante todo este tiempo milagros de parte de Dios, a gente sanándose del COVID-19, llamándonos y diciéndonos, pastor, ore por mi esposo, como sucedió con una señora que me llamó, pastor, me he enterado que usted está orando, que está haciendo sus programas, está transmitiendo, ¿verdad?, por el Facebook, y pido oración por mi esposo. Su esposo estaba con 3 días de fiebre. De tal manera que le digo, ¿cómo se llama tu esposo? Bueno, se llama tal. Bueno, vamos a orar, le digo, no vamos a esperar el día de mañana. Ahora vamos a orar. Vamos a orar y la pregunta que le hice, le dije, ¿tú crees verdaderamente que Dios puede obrar en la vida de tu esposo hoy día? ¿Crees verdaderamente que Dios lo puede sanar? Y de tal manera que recibe la respuesta, ella se llama Nancy, y Nancy dijo, sí, pastor, yo creo que Dios lo puede sanar. Conforme a tu fe será hecho. Empezamos a orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y al día siguiente me escribe, me dice, pastor, gracias, pastor, porque el Señor ha obrado. Dios ha obrado en la vida de mi esposo. Mi esposo ya se levantó, él tenía que ir a trabajar y ahora se está yendo a trabajar sano y libre, me dice, para la gloria de Dios. Hoy Nancy entra, como se dice, a la plataforma de Zoom con nosotros a estar en el culto, ¿verdad? Recién está empezando, como se dice, su proceso de creyente, pero eso es lo importante, de que nosotros atendamos la necesidad de la gente. La gente está llena de miedo, la gente está desesperada, está angustiada, y es la iglesia quien debe dar la tranquilidad. Es la iglesia quien tiene que estar firme, a pesar que nosotros también estamos atravesando momentos críticos. La economía ha bajado en distintos sectores y nos está afectando a nosotros. Pero cuando hay una iglesia que mantiene su fe, como Jefté, como Gedeón, como Raab, y se mantiene enfocado en el Señor, como dice Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús. Cuando hay una iglesia que actúa conforme al corazón de Dios, empezamos a ver las maravillas de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Quiero hablarles un testimonio más de Marta. Marta es una creyente más que se unió a la plataforma de Zoom con nosotros. Marta fue operada hace unos meses atrás del seno. Su esposo tiene cáncer. Su hija tiene 7 alergias en la piel. Y su madre fue contagiada del COVID-19. Su otro hermano está contagiado del COVID-19. Marta me dice, pastor, yo ya no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, todos los días lloro, todos los días paro en esta situación, ¿verdad? Y yo ya no sé qué hacer. Le digo, Marta, no te preocupes, hay una iglesia que va a orar por ti, hay una iglesia que te va a ayudar, le digo, tú no estás sola y sobre todo tienes la presencia de Dios contigo, le digo, Marta. Entonces, ese día que la llamé, le digo, Marta, vamos a dejar una ofrenda en tu casa, no te preocupes, Dios te va a proveer, Dios te va a sostener, y en la noche espero que te conectes, le digo. Y se conectó en la noche, y en esa noche, mientras nosotros oramos, Marta recibió el bautismo del Espíritu Santo, una creyente, ¿verdad? Entonces, dése cuenta de que la iglesia debe de actuar con fe, debe seguir creyendo, a pesar de la adversidad, a pesar de la crisis. Dios quiere que su iglesia brille en esa situación, hermanos. Dios está con nosotros, así que usted no se debe de rendir. Para poder vivir, como se dice, en el éxito, para poder vivir en victoria, dicen algunos estudiosos que el 30% todo está en la cabeza, todo está en la mente. El 65% está en el espíritu, está en la fe, y el 5% está en nuestro esfuerzo físico. Si nosotros queremos vivir en victoria o queremos vivir en éxito, entonces, si alimentamos nuestra vida, alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios,
con la fe, con la confianza en las promesas, en las 7,000 promesas o más de 7,000 promesas que hay en la Biblia, como que se leía de Deuteronomio capítulo 28, que hay una promesa así para Israel, pero que de todas maneras, por la gracia y por la fe de Abraham, puede afectar nuestras vidas, ¿verdad? Si ese 65% nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, en ese ritmo de creer en el Señor, de establecerlo en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a tener victoria, vamos a tener éxito, porque Dios está con nosotros. Él lo ha prometido, ¿verdad? En su palabra Él lo ha dicho. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lo dice a su iglesia, lo dice a sus discípulos, ¿verdad? En cada momento, en cada situación que nosotros estemos atravesando, Dios estará con nosotros. Así que despierta el potencial que hay en ti, mi amado hermano. Posiblemente no estás alcanzando ese nivel, ¿verdad? O el propósito de la cual Dios te llamó a ti, ¿verdad? Y es el tiempo de poder despertar ese don que hay en ti, ese talento que Dios ha puesto en ti, esa generosidad, esa gracia que Dios ha puesto en ti. Es el momento de despertar ello porque tu familia te necesita, ¿verdad? Tus amigos te necesitan, tus vecinos te necesitan a ti, ¿verdad? Ver un hombre o una mujer de fe, aleluya, de cómo nosotros estamos viviendo esta crisis. Pero si nosotros vamos a entrar, ¿verdad?, en momentos de queja, en momentos de repente de crear un malestar, la gente nos está observando cuáles son nuestras reacciones de nosotros como iglesia, cómo nosotros le estamos testificando a ellos, ¿verdad? Pero si nuestra vida se llena o nuestra boca se llena de pretextos, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder con nosotros, lo que nos espera es prácticamente es una miseria. Lo que nos espera a nosotros es ruina. Tú mismo de repente te estás profetizando tu derrota. O cambias tu manera de pensar o tu narrativa, o seguirás ahí mismo en el suelo, queriendo muchas veces que el resto pueda tener lástima de ti. Recuerda que tú tienes un valor muy importante en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tú vales la sangre de Cristo y por lo tanto tú no te debes rendir. Hay un ADN de victoria en tu vida. Un ADN que a pesar de la oposición, de la adversidad, la crisis o la realidad que nosotros estamos viviendo, porque no podemos desconocer esta realidad, debemos mantener nuestra frente en alto, ¿verdad? Como dice el Salmos 3, Él es el que levanta nuestra cabeza, ¿no? Él es el que levanta nuestra cabeza en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio del desánimo. Ha llegado el momento de levantar nuestra cabeza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y usar lo que Dios te ha dado, las manos que Dios te ha dado, el corazón que Dios te ha dado. Aliméntate en el nombre de Jesús, alimenta ese espíritu y puedas levantarte. Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo Jesucristo para fortalecerte, para llenarte de su presencia, para que tú puedas ser un discípulo y un fiel testigo en este tiempo. Si Dios por su gracia todavía nos ha mantenido con vida, es porque Él tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Es lamentable, qué sé yo, nos duele mucho muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos, que de repente ya partieron. Y Dios en su gracia tal vez lo permitió en su soberanía. Dios sabe por qué suceden las cosas. Y como dice, ¿verdad?, Samuel Hernández, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. El día de ayer partió un amigo, Fernando Tinoco, era un pastor de la iglesia bautista de Chimbote. Yo lo conocí hace muchos años a Fernando Tinoco, pero el Señor se lo llevó a Fernando, ¿verdad? Y sencillamente, aunque a veces uno diga, bueno, usted parece que es duro, no. Es un hasta luego, porque Dios ha prometido que todos los que creemos en Jesucristo vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero mientras estemos con vida, debemos seguir testificando. Y eso es lo que yo les digo a mi iglesia, a la iglesia que yo pastoreo. Les digo, vamos compartiendo el evangelio. Vaya llamando a su amigo, a su familiar. Y han empezado a llamar a familiares que están con el COVID. Pastor, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Nuestras noches de oraciones en el Zoom son los días miércoles. Vamos orando. Y mucha gente ha venido a sanarse. Pastor, mi familiar le manda muchos saludos, ¿verdad? Gracias a Dios que se ha sanado. Vieron, le digo que la Biblia nos dice a nosotros que la oración del justo puede mucho, ¿no? Y vaya a entrar al Zoom. Y esa es la manera de cómo están algunos ingresando a lo que es a la plataforma y algunos están recibiendo palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hace por lo menos 2 semanas
una joven también con COVID-19, que era uno de los familiares de nuestros hermanos, lo invitó a la plataforma de Zoom y entró, y esa misma noche, le dije a mi líder de jóvenes, hermana Sheila, usted se va a hacer cargo de Nandi, usted la va a discipular, usted la va a consolidar, usted le va a perseguir a esta chica, ¿verdad? Hasta que ella sea una líder en la iglesia. Y hoy Sheila la está consolidando, la está discipulando. Y Nandi, ¿verdad?, ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestra parte, no enfocarnos, que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente no esté enfocado tanto en la crisis, en nuestra circunstancia, sino que esté enfocado en el Señor, de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas en esta crisis. ¿Cuál es nuestro papel importante en lo que es la iglesia? ¿Verdad? Todos tenemos talentos, todos tenemos un llamado, todos tenemos que dar en esta iglesia. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no puedo, yo tengo ciertas limitaciones. Es cierto, pero esas limitaciones, cuando tú las pones en las manos del Señor, ¿verdad?, Dios empieza a obrar. No podemos tener la actitud de Moisés en un principio, cuando el Señor lo llama y le dice el Señor, es que yo soy tartamudo, ¿cómo voy a poder hablar? ¿Verdad? Y el Señor le dice, bueno, no te preocupes, yo voy a usar la vía de Aarón, de tu hermano, pero ve Moisés, que te voy a usar a ti, ¿verdad? Entonces él obedeció y Dios hizo grandes cosas con Moisés, reconocido como uno de los más grandes profetas, líderes en todo Israel, fue Moisés, y en todo lo que es la historia bíblica. Entonces Dios tiene que usarlo a usted en medio de esta situación ahí en Barcelona, o en el lugar usted donde se encuentra ahí en España. Dios usará su vida de usted. Y eso es lo que yo le imparto a mi iglesia. Esto no se trata de que el pastor tiene mayor unción que usted. Esto no se trata de que el pastor tiene mayor fe que usted. Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? La unción de Dios no es exclusiva para cierto tipo de cargo. No, la unción de Dios es para todos los creyentes, ¿verdad? Y usted tiene que orar por los enfermos, y usted tiene que orar por los amigos, usted tiene que orar por la familia, y usted va a ver las maravillas del Señor. Y algunos ya lo están haciendo y están viendo, como se dice, las maravillas de parte de Dios en su vida. Entonces usted confía en el Señor. Como les digo, el pasaje bíblico que hemos visto es un pasaje de personas con defectos, con debilidades. Entre esos pasajes vemos a David. David, en cierto momento de su vida, comete errores. Fue adúltero, ¿verdad? Fue asesino, pero él se reconcilió, él se arrepintió, y Dios nuevamente lo empieza a levantar. Y yo pienso, mis amados hermanos, ¿verdad?, mi amada iglesia en Barcelona, que este es el tiempo de Dios para esta iglesia también. Aleluya. Si tú estás en esta iglesia, es porque Dios confía en ti. Dios confía en ti, que ha de usar tu vida, ¿verdad? Si tú te pones en las manos de Dios, Dios usará tu vida de manera extraordinaria, de lo que muchas veces tú no te imaginas, ¿verdad? Necesitas tú confiar en las promesas que el Señor te ha dado. Podemos ver uno de los pasajes interesantes, ¿verdad?, de personas que no se rindieron en plena lucha, en plena batalla, ¿verdad? Dios usó sus vidas. Y uno de los pasajes que me llama la atención es también Éxodo capítulo 17, del verso 8 al verso 15. Éxodo capítulo 17, del verso 8 al verso 15. Éxodo 17, del verso 8 al verso 15, nos encontramos con una historia muy interesante. Dice la Biblia, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano. Los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno a su lado y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en alta voz a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dígase cuenta, los enemigos de Israel eran los amalecitas. Y un viejito, todo, ¿verdad? Todo viejito, llamado Moisés, se va a pelear tal vez una de sus últimas batallas. Moisés no se limitó a su condición física. No dijo, yo ya estoy viejito, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya he hecho mucho, ¿verdad? En todo el pueblo de Israel, sino que él se levantó y dijo, esta batalla yo la voy a pelear, así con esta edad, así con estos impedimentos físicos, pero yo me voy a la batalla, ¿verdad? Porque Amalek ha venido a guerrear, nos quiere destruir, quiere acabar con nosotros y no los vamos a dejar. Así que le dijo a Josué, tú te vas al frente, ahí al campo, mientras yo voy a levantar mis manos a interceder por el Padre. Y mientras él levantaba las manos al lado de Aarón y Hur, ¿verdad? Dice que ellos vencían. Mientras tú levantes tus manos frente a esta crisis, en oración, en comunión con Dios, en confianza con el Señor, tú vas a tener la victoria del Señor en tu vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras levantes tu mano, eso significa, mientras yo me rindo delante de Dios, mientras yo dependo del Señor, mientras yo creo en las promesas de Dios, yo tengo la victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te hace cuenta, pero dice la Biblia que él se cansaba, ¿no? Y mientras se cansaba, bajaba las manos, ¿no? Entonces, Aarón y Hur tuvieron una buena idea y eso se llama trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Aarón y Hur dijeron, vamos a hacer equipo con nuestro pastor Moisés. No lo vamos a dejar solo en medio de esta situación. Vamos a estar con la visión del pastor. Este pastor salió de su campamento para venir a batallar contra Amalek y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a dejar. Vamos a sostener los brazos de nuestro pastor para poder tener la victoria. Y sostuvieron los brazos de su pastor, ¿verdad? Se asumieron, se alinearon a la visión de su pastor y levantaron los brazos y mientras levantó los brazos, ¿verdad? Ellos obtuvieron una victoria total contra los amalecitas, de tal manera que el Señor decidió llamarse a aquel lugar Jehová Nisi, que el Señor es mi bandera, el Señor es mi victoria. En medio de una crisis, en medio de una batalla, en medio de una lucha, tú no te puedes rendir. Si has llegado hasta aquí es porque Dios quiere que tú levantes los brazos y sigas peleando tu batalla por tus hijos, ¿verdad? Por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tu trabajo, ¿verdad? Que Dios se glorifique en tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Daniel me conoce a mí, ¿verdad? Y casi tengo como 17 años pastoreando la iglesia de Dios de la profecía. Y casi cuando yo empecé, mis amados hermanos, hicimos un trato con Dios, ¿verdad? Le dije, Señor, mientras tú me sostienes, yo voy a seguir siendo tu obra. Y Dios siempre ha sido fiel. Y Dios siempre permanecerá fiel, hermanos, ¿verdad? Pero en estos tiempos las cosas cambiaron, ¿verdad? Pero nosotros no nos hemos, como se dice, no nos hemos amilanado frente a esta situación. Hemos decidido creerle a Dios, hemos decidido reinventarnos y hacer cosas para poder trabajar y salir adelante. Y a través de este trabajo, de alguna otra manera, cuando hay hermanos, cuando hay amigos que están delicados de salud y necesitan una oración o necesitan un apoyo financiero, a través de este trabajo que uno está obteniendo en la actualidad, está bendiciendo, está ayudando. Entonces no me he quedado con los brazos cruzados. Dios está obrando, pero necesitamos nosotros mantener nuestra confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Así que no te limites. Si te cerraron las puertas, Dios usará talento, Dios te dará creatividad. Pero ¿qué necesitamos? Levantar nuestros brazos en el Señor, mantener nuestro tiempo de oración. Eso no lo podemos negociar. Nuestros ayunos, como escuchaba que algunos están ayunando, ¿verdad? O qué sé yo, nuestro estudio de la palabra del Señor. Necesitamos mantenernos en ese ritmo para tener el discernimiento y la visión de parte de Dios y darle respuesta a este mundo como iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a obtener victoria, mantengamos los brazos en altos, como lo hizo Gedeón contra los madianitas en Jueces capítulo 6. La Biblia dice que los madianitas eran también enemigos de Israel y cada vez, ¿verdad? Que Israel cosechaba, dice Jueces capítulo 6, venían los madianitas y los quitaban todo, los despojaban de todo, los dejaban en la miseria, los dejaban en la pobreza y hasta que un día al pueblo se le ocurre clamar a Dios. Que no se te vaya a ocurrir clamar a Dios tal vez,
porque vaya a ser que Dios vaya a actuar en tu vida, ¿verdad? Israel se levantó en clamor. Aleluya. Yo no sé qué es lo que pase, qué es lo que suceda si Barcelona sigue manteniendo ese ritmo de clamor o se levanta en ese clamor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Israel se levantó en clamor y Dios envió un profeta. Aleluya. Llegó un profeta a Israel y le dijo, Dios hará esto con ustedes. Y en ese proceso, Dios mismo se aparece y se le aparece a Gedeón. Y le dice, ¿verdad? Gedeón, varón esforzado y valiente. Mientras Gedeón se estaba mirando a sí mismo, se veía como el menor de los hermanos, se veía como el más pobre, ¿verdad? Dios usa a los mayores en Israel. Yo no sé por qué Dios se ha fijado en mí. Dios usa gente que está en los cargos, en los altos niveles, en la parte de la nobleza, como se va a fijar en un pobre como yo. Pero Dios decidió poner sus ojos en Gedeón, porque lo que Dios ve es el corazón, mi hermano, ¿verdad? Dios ve el corazón y Dios vio el corazón de Gedeón, ¿verdad? Y le dijo, varón esforzado y valiente, yo te he llamado para esta misión, ¿no? Entonces Gedeón, de alguna otra manera, se pone en las filas de Dios y decide traer la victoria sobre Israel en contra de los madianitas. Dios siempre se está fijando en hombres o mujeres que realmente le obedezcan al Señor, que realmente se comprometan con Él, que realmente sean fieles y sean valientes y asuman, ¿verdad?, un papel, aleluya, importante en medio de esta crisis, ¿verdad? Que no se centren totalmente en la crisis, sino que se centren totalmente en el Señor, en lo que Dios puede hacer. Así que no te rindas, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios no te trajo para que tú vivas todo el tiempo en derrota, todo tiempo en miseria. Dios te trajo para que tú brilles, aleluya, para que puedas depender de Él y puedas creer en sus promesas. Así que levántate. Yo no sé si tú estás, como se dice, con la enfermedad del COVID o alguno de tus familiares. No lo sé. Pero es el momento de que tú actúes, es el momento de que tú luches, ¿verdad? Y que esa persona que de repente posiblemente no alcanzó la salvación del Señor, esa es la tarea tuya, de que esa persona reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en una situación donde uno de mis cuñados estaba, como se dice, hospitalizado. Eso sucedió hace años atrás, ¿no? Y nosotros estábamos pastoreando en Tingomaría, la selva del Perú, ¿no? Y sucede que mi cuñado estaba hospitalizado y mi esposa me dice, mi amor, tengo que viajar a Lima. Mi hermano está muy grave y le había dado derrame cerebral, ¿verdad? Era el primer derrame cerebral que le había dado y mi esposa se fue. Le digo, mi amor, tu misión es que tu hermano venga a los pies de Cristo, ¿no? Aunque él no hable, aunque él de repente no abra los ojos, pero si te puede oír, le digo, agárrale la mano a él y apriétale fuerte la mano y dile, ¿realmente me escuchas? ¿No? Hazle esa manera. Hay una manera de cómo nosotros tenemos que, de alguna otra manera, este hombre tiene que venir a los pies de Cristo. Ella se fue, se metió al hospital ahí, ¿verdad? Y le dice, Juancito, lo agarró la mano, le dice, Juancito, ¿me oyes? Y mientras ella iba hablando, mi cuñado iba llorando. Juancito, Dios te ama. Juancito, Dios ha venido a dar su vida por tu vida, y empezó a ministrarle, empezó a darle palabra de Dios, y Juancito iba llorando, ¿verdad? Y en el momento que ella le dice, Juan, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Él empezó a llorar y empezó a mover los ojos de alguna otra manera, ¿verdad? Y nosotros creímos por fe que Juan había recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, Dios va a usar tu vida. Tú no te tienes que rendir, no te tienes que, como se dice, que quedar allí rezagado, ¿verdad? Y decir, no, esta situación cada día se empeora, ¿verdad? O hablar el lenguaje negativo de muchas personas. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Nuestra vida, ¿qué va a ser cuando nosotros lo ponemos en las manos del Señor? Hubo una mujer en la Biblia que se le denomina como la mujer de flujo de sangre, que estuvo 12 años en crisis. Era una vergüenza, estando en aquella época, ¿verdad? Tener una hemorragia de sangre. Continuamente le salía sangre por el útero a esta mujer. Continuamente. Qué tristeza, ¿verdad? Que una mujer pudiera pasar esa situación. Pero ella se enteró algún día que el Señor estaba pasando por la ciudad y ella decidió levantarse en fe y dijo, ya no más, yo no me voy a rendir, ¿verdad? Mi misión es tocar a Jesús y yo sé que voy a quedar sana. He escuchado de Jesús por acá, por allá, que Jesús sana, que Jesús libera. He intentado diversas cosas para ser sana, pero yo no me voy a quedar ahí con los brazos cruzados. Y cuando ella fue a aquel lugar,
dice la Biblia que una gran multitud le seguía a Jesús. Ella vio la multitud y posiblemente se podría haber desanimado, pero ella dijo no, ¿verdad? La multitud no es oposición, ¿verdad? Yo no sé cómo haré, ¿verdad? Pero tengo que llegar a donde está Jesús, ¿verdad? Entonces, no hubieron barreras, no hubo oposición. Esta mujer no se rindió. En medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio de toda la multitud, ella decidió encaminarse a poder alcanzar a Jesús. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que se acercó a Jesús y tocó el manto de Jesús y quedó sana, quedó libre. Y Jesús dice, ¿verdad?, ¿quién me ha tocado? Y Pedro amablemente, ¿verdad? No sé si Pedro era de Perú, no sé, ¿verdad? Pero Pedro amablemente agarra y dice, Señor, todos te tocan y tú dices, ¿quién te ha tocado? ¿Verdad? No, este es un toque diferente, Pedro. Este es un toque de fe. Este es un toque porque poder ha salido de mí. Aleluya. En medio de esta crisis debe haber gente de fe que toque el manto de Jesús para que reciba el poder del Espíritu Santo, para que reciba la unción del Espíritu Santo, para que reciba la sanidad de parte de Dios. Dios hará de levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor ahí donde tú estás. Dios va a hacer algo maravilloso, aleluya, con ustedes, mis amados hermanos. Oh, aleluya. No te limites a tu edad, no te limites, aleluya. Gloria sea al Señor a decir, yo no puedo, yo no creo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Barcelona tiene que llegar a todo el mundo, que ahí hay gente de fe, que hay gente que le está creyendo. Aleluya, que están viendo experiencias sobrenaturales de parte del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer en medio de esta situación es ¿cómo nosotros podemos salir de esta crisis? ¿Cómo podemos salir? Cada día se pone más difícil la situación. Nuestro presidente del Perú, él muchas veces trata de calmar al Perú, pero hoy sabemos que el peruano está más endeudado, mucho más que antes, ¿verdad? Mucho más que antes, ¿no? Nuestra ministra de Economía nos ha dicho que si los empresarios, los grandes empresarios no pagan, como se dice, los préstamos que le hemos dado, entonces los más pobres los tienen que pagar, ¿verdad? Las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Pero hay que saber que Dios no está de quiebra, ¿verdad? Dios no está de crisis, ¿verdad? Él siempre está presto a ayudar a su iglesia, a ayudar a su pueblo, ¿verdad? A seguir manteniendo, hermano, esa perspectiva. Pero vamos a ver en una situación de crisis, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Según Juan capítulo 21. Quiero que vaya a su Biblia ahí donde usted está, en Juan capítulo 21, del verso 1 hacia adelante, ¿verdad? En Juan capítulo 21, del verso 1 hacia adelante. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? La Biblia nos dice en el nombre de Jesús, en Juan capítulo 21, el verso 1, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar de la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas como un pescado encima y un pan.
Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El Señor les había dicho a ellos por 3 ocasiones que iba a resucitar. 3 ocasiones, ¿verdad? Que Él iba a resucitar. La Biblia nos dice al final de este texto que 3 veces ya se les había aparecido a sus discípulos, ¿verdad? Perdón, 2 veces, y esta era la tercera vez, ¿no? Imagínense, ellos se fueron a pescar. Nosotros nos vamos al contexto bíblico y nos encontramos con Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 11, donde el Señor los llama, ¿verdad? Algunos de ellos a que se iban a convertir en pescadores de hombres. Entonces ellos estaban desviando de la misión de Cristo. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron, hermanos, para poder salir de esta crisis? Aunque estuvieron equivocados, aunque tuvieron una mal decisión, dice la Biblia que ellos estaban juntos, ¿verdad? Estaban juntos Pedro y los otros 6 discípulos. Estaban juntos. Cuando tú pases una crisis, no te aísles, ¿verdad? No crees que eres un superhombre o una supermujer, ¿verdad? Que no necesitas de nadie. Todos nos necesitamos, hermano, ¿verdad? Por más años que tengamos nosotros en el Evangelio, por más experiencia que nosotros hayamos atravesado, por más cargos que nosotros tengamos, ¿verdad? Todos nos necesitamos. Y eso entendieron ellos, que la situación que iban atravesando era una crisis, porque posiblemente ellos encontraron que Jesús había resucitado y posiblemente se les cruzó por la mente que ya la historia había terminado de Jesús, ¿verdad? Pero también en casa, posiblemente la suegra estaba reclamándole a Pedro, ¿no? O de repente la esposa, oye, ya pues, ¿cómo es? ¿Verdad? Falta en casa, ¿no? Tus hijos están muriendo de hambre. ¿Ah? Y Pedro no se le ocurrió mejor idea de volver a la tarea o al trabajo del pasado. Cuando ya él había encaminado y había visto las maravillas de Dios y había visto los milagros, el poder de Dios manifestarse, él decidió volver atrás. Pero en medio de esa decisión, nuestro Señor no lo abandonó. Nuestro Señor no lo dejó. Dése cuenta que nuestro Señor es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de encuentro, es un Dios de restauración, es un Dios que va al encuentro a pesar que tú le hayas fallado, a pesar que de repente tú le has dado las espaldas, a pesar que de repente tú no le has creído, Él va al encuentro, mi amado hermano, ¿verdad? Y Él va al encuentro, como se dice, de sus discípulos, porque Él no quiere que sus discípulos se mantengan en esa realidad crítica que ellos están experimentando, ¿verdad? Entonces dése cuenta que ellos habían estado juntos, ¿no? Y lo que hace el Señor, ¿verdad? En aquella ocasión, ¿verdad? Es que Él se presenta delante de ellos. Él se presenta, ¿no? Recuerde que en esa presentación ellos salieron a pescar y era de noche y no pescaron nada. No toda tu vida siempre va a haber oscuridad, no siempre va a haber tiniebla, no siempre va a haber crisis. Recuerda que siempre habrá un nuevo amanecer en tu vida. Y en ese amanecer se aparece Jesús en la vida de los discípulos, en una situación que ellos estaban atravesando. Pedro se le ocurrió la idea, me voy a pescar, dijo Simón. Nos vamos contigo, contestaron ellos, y salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al no pescar nada, eso significa, no hay cómo sostener mi hogar, cómo sostener a mis hijos. No tengo alimento, no tengo comida para mi hogar. Pero la Biblia dice, al despertar el alba, Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de él, ¿no? Entonces déjase cuenta, ¿ah? Ellos escucharon la voz de Jesús o Jesús les escuchó decir que no habían pescado nada. Muchas veces hemos querido hacer nosotros las cosas a nuestra manera. A veces nuestra voz de la experiencia nos ha llevado a desviarnos. Es decir, yo sé cómo son estas cosas.
yo lo voy a arreglar, yo voy a hacer esto. Y muchas veces tomamos esa determinación sin contar con el Señor, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón para que el Señor nos encamine, para que el Señor nos dirija. Y eso es lo que va a suceder con los discípulos, ¿verdad? Cuando la noche, usted recuerda, cuando la noche es oscura, usted no se aísle, mi amado hermano. No trate de refugiarse y poder decir, uy, tengo esta enfermedad, tengo este cáncer, ¿verdad? Mejor no voy a contarle a nadie, voy a pasar solo este desierto. No, no se aísle. Usted necesita que haya gente detrás de usted orando por usted. Necesita usted de repente una palabra de aliento, un consejo de parte de algún compañero, de algún hermano, de alguna hermana, pero no se aísle. Jesús se aparece en su vida. Jesús llega, hermanos, para poder limpiarnos a nosotros de toda culpa, para poder levantarnos tal vez de todo fracaso. Jesús viene para poder liberarnos de todo aquello que nos perturba, de toda aquella confusión. Cuando nosotros, ¿verdad?, necesitamos enfocarnos en el Señor para encontrar salida, para encontrar una solución que el Señor quiere darnos. Jesús viene para poder reenfocar nuestra vida, mi amado hermano. Así que toda crisis, hermanos, es para que nosotros podamos reinventarnos y para poder ver la oportunidad, la gloria del Señor Jesucristo. Recuerdo aquel pasaje bíblico en Juan capítulo 11, cuando el Señor está siendo intervenido por los discípulos y le están diciendo al Señor, maestro, tu amigo está gravemente enfermo. Ah, bueno, le dice el Señor, bueno, está bien, ya voy a ir para allá, a Betania, ¿verdad? Pero Señor, le traen otra noticia, tu amigo ha muerto, ¿no? Y cuando él se llega a Betania, se acerca y está María, ¿verdad? Y Marta lo reciben con estas palabras. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante podemos ver que el Señor dice, estas cosas han sucedido para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se dé a conocer y para que todo el mundo sepa que yo tengo poder sobre la muerte y que la muerte nunca me va a poder vencer a mí, ¿verdad? Son manifestaciones de la gloria de Dios. Entonces, cada crisis que nosotros atravesemos es para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. A su nombre. Aleluya. Cada crisis que nosotros podamos atravesar, ¿no? Entonces, es un tiempo, mi amado hermano, de poder morir a nuestro orgullo, de poder decirle al Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar de resultados esta situación, Señor. Me han dado estas noticias, los médicos me han dicho que voy a pasar esto, voy a pasar lo otro. Pero tú qué dices, Señor, a través de esta crisis, de esta situación. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo tú vas a actuar, Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. A pesar de que muchas veces, hermanos, tal vez le hemos fallado al Señor como le fallaron los discípulos, le negaron al Señor de alguna otra manera, ¿verdad? Le dieron las espaldas, vamos a decirlo de esa manera, pero Jesús va al encuentro de los discípulos. Va al encuentro, mi hermano. Entonces, en ese encuentro, si vemos en el texto, en el verso 5 y verso 6 de Juan 21, dice Jesús, muchachos, ¿verdad? ¿No tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la gran cantidad de pescados que ya no podían sacar. Hermanos, cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús se aparece, lo mejor que usted puede hacer es sujetarse al Señor. Es obedecer al Señor, hermano. Nosotros no podemos ser gente que no quiera obedecer, que no se quiera someter, ¿no? En cierta ocasión, alguien dijo, ¿verdad? Mientras este pastor esté en esta iglesia, yo voy a hacer lo que quiero. Dijo alguien así en mi ministerio, ¿verdad? En el pastorado. Yo voy a hacer esto. A mí este pastor que me va a enseñar, ¿no? Yo tenía 27 años cuando yo ingresé al pastorado. Yo no me puedo someter hacia un jovencito que no sabe nada, ¿verdad? Que lo han enviado, yo no sé por qué, ¿verdad? Están perdiendo su tiempo. Yo no me voy a someter. Esa es tu caída cuando uno toma esa decisión. Pero mientras los discípulos, ¿verdad?, vieron que el Señor se apareció, le dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? No, no tenemos nada. Muy bien, tiren la red a la derecha. Esa es la voz del Señor. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hicieron los demás? Tiraron la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, dice que hubo una gran cantidad de peces que ellos pescaron.
¿verdad? Mientras tú obedezcas la voz del Señor, mientras tú le honres a Dios, mientras tú seas fiel a Dios, Dios hará de bendecirte. Dios hará de glorificarse en tu vida, mi amado hermano, ¿verdad? Si tú tienes un proyecto, tienes un trabajo, tienes un negocio, mientras tú le seas fiel a Dios, tienes un ministerio que estás ejerciendo, de repente un liderazgo en la iglesia en Barcelona, mientras tú, ¿verdad?, le honres a Dios, mientras escuches la voz de Dios y la obedezcas, Dios te va a bendecir en el nombre de Jesucristo. A su nombre, aleluya, gloria sea el Señor. Dios no se ha olvidado de ti en tu momento de crisis, ¿verdad? Él va a suplir todas tus necesidades, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas. Él va a sanar todas tus heridas, ¿verdad? Él va a llevar todos tus dolores. Cada mañana, el aire que respiras, el canto de las aves que tú escuchas, o el rico desayuno, ¿verdad?, que Él te prepara como lo hizo con sus discípulos. A pesar que ellos le fallaron, ¿verdad? Dése cuenta que ellos pescan los peces y el Señor le va a preparar un rico desayuno a sus discípulos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestros hijos se portan mal, ¿verdad? Y a veces nosotros como padres nos molestamos. Ah, este muchacho no se merece esto. Pero ¿quién actúa muchas veces en casa? Una mamá dice, pobre mi hijito, no se puede morir de hambre. Y le prepara su rico desayuno a ese muchacho desobediente. Y encima la mamá, ¿verdad? Y el buen papá le dice, hijito, te seguimos amando, tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar. Y ese es nuestro maestro, hermano, ¿verdad? Le hemos fallado, hemos cometido errores, le hemos dado la espalda y el Señor viene a nuestro encuentro y nos dice, hijito, acá tengo tu rico pescado asado, ¿verdad? Tu rico salmón que yo te lo he preparado. Ven, siéntate a comer conmigo, ¿verdad? Ven, disfruta esta comunión, disfruta mi presencia, ¿verdad? Deja de estar andando confundido, deja de estar andando perturbado, ¿verdad? Deja de desanimarte y ven y disfruta mi presencia, dice el Señor. Dios tiene mejores días para tu vida, mejores tiempos cuando escuchamos la voz del Señor. Cuando escuchamos y nos sometemos a Dios, vamos a tener una gran pesca en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo. Oh, aleluya, en nuestro negocio y en nuestro trabajo. Cuando tú escuches la voz del Señor. Aleluya. En medio de esta crisis, yo estoy experimentando muchas bendiciones de Dios, porque he decidido escuchar la voz del Señor. Cada vez que he doblado mis rodillas, le digo, Señor, mira lo que estamos pasando. Y siempre escucho una voz que me dice, yo te voy a bendecir. No te preocupes, yo te voy a sostener. Dios está contigo, no te voy a dejar. Y he visto la mano del Señor. Hace como 3 días vino uno de los hermanos que recibió a Cristo y yo como pastor le dije a la iglesia, vamos a ayudar a este hermano. Se quedó sin trabajo porque él es chofer y compró el auto y estaba en plenos trámites de papeles. Y acá la policía, que una persona que trabaje así le ponían una multa en estos tiempos de pandemia, cuarentena, era peor. Él se quedó sin nada, ¿verdad? Nosotros nos enteramos y como familia armamos víveres, bolsa de víveres y lo llevamos. Llegué a su casa, saqué un billete y le digo, hermano, en el nombre del Señor, te bendecimos, tú no estás solo, esta es tu familia, esta es tu iglesia, mi amado hermano, ¿verdad? Y así, la iglesia empezó a ayudarlo, ¿no? Hace 3 días me dice, pastor, usted ha visto que durante todos estos días yo estaba yendo allá a esperar un turno para que me regalen oxígeno porque mi tío estaba con el COVID y necesitaba el balón de oxígeno. Varios días he estado así, todos los días voy para que se llene el tanque, para que mi tío pueda seguir viviendo. En medio de todo eso, pastor, he visto cuál es este negocio, cómo se trabaja esto, ¿verdad? Y ahora, pastor, estoy viajando para Lima con mi auto, ¿verdad? Y estoy trayendo, como se dice, oxígeno. Estoy en este negocio, pastor, ahora. Y Dios me ha bendecido. Y he venido, pastor, para dar una ofrenda para usted. En el nombre del Señor, porque yo no me olvido de Dios. Porque yo no me olvido de esta iglesia, de lo que esta iglesia hizo en este tiempo de crisis, pastor. Lo bendigo en el nombre del Señor.
Y si sabe usted de alguien que está pasando un momento crítico, por favor, avíseme. Y le digo, hay una hermana que con toda su familia se ha contagiado con el COVID, pertenece a otra congregación aquí en Villa María, le digo. Sacó un billete y dijo, délo en el nombre del Señor Pastor, ¿verdad? Entonces, hermano, en medio de la crisis, en medio del dolor, Jesús no se olvida de nosotros. Jesús va a nuestro encuentro. Jesús lo ama a usted y Jesús quiere usar su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a ese lugar, hermano, donde Jesús le dijo a usted que se iba a encontrar con usted, ¿verdad? Deje que Jesús cene con usted, desayune con usted, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 103, verso 2 y verso 3, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias en el